La semana pasada, un hombre de unos 40 años mató a puñaladas a un niño japonés de 10 en la ciudad de Shenzhen. Y me apetecía comentar esta noticia, relacionarla con otros casos de extranjeros que han sido atacados o incluso asesinados en China, las motivaciones que hay detrás y, bueno, comentar un poco mi punto de vista al respecto. Como sé que Internet es un lugar a veces un poco tóxico y que da lugar a los malentendidos, me gustaría empezar diciendo que soy un español residiendo en China y que no tengo ninguna motivación en particular a la hora de hablar mal de China y no le deseo ningún mal ni al país ni a sus ciudadanos, básicamente. Y tampoco soy una especie de propagandista yanqui que va a apoyar a Estados Unidos haga lo que haga. Dicho esto, vivo en China y me gusta observar lo que ocurre en el mundo. Y especialmente pues lo que ocurre en este país. Como comentaba, la semana pasada un hombre atacó a puñaladas y asesinó a un niño japonés de 10 años camino a la escuela e hizo esto justo en el aniversario del inicio de la invasión japonesa de China. Es decir, que es muy probable que hubiera una motivación política. También vemos cómo este incidente no es un caso totalmente aislado, ya que en junio pasado también hubo un ataque de un hombre que quiso con un cuchillo asesinar a una mujer japonesa y a su hijo. Sin embargo, en ese caso no lo consiguió porque hubo transeúntes que intentaron detenerle y al final se cobró con la vida de una ciudadana china, una señora que intentó ayudar. Estos casos, además, que en concreto están dirigidos a japoneses, me han recordado a otro tipo de ataques a extranjeros en China. Por ejemplo, el verano pasado vemos que 4 estudiantes extranjeros, profesores estadounidenses en este caso, fueron apuñalados en el noreste de China. Afortunadamente, en este caso no hubo víctimas mortales. Y también me recordó al caso que ocurrió allá por 2016, si no recuerdo mal, donde un hombre con una espada atacó a un extranjero diciéndole que odiaba a los americanos. Atacó a este extranjero, que en realidad era un ciudadano francés, y a su esposa, que era china, y al final la esposa acabó muriendo. De acuerdo, ahora me gustaría explicar un poco cuál creo que es el origen de estos casos. Y de nuevo, no quiero dar la impresión de que China es un país inseguro y de que están aquí asesinando a extranjeros a puñaladas todos los días. No es el caso, pero lo que me parece innegable es que el nacionalismo chino es el responsable de esta clase de ataques. Y voy a decir con claridad mi punto de vista. Creo que en general los nacionalismos matan y el chino no es una excepción. No solo se me ha ocurrido a mí esta evidencia, yo creo, también tenemos al artista chino Pai Tiu Zhao, de origen chino, creo que ya está nacionalizado de otro lugar. Vemos cómo hizo esta ilustración donde vemos a un hombre en el que pone nacionalismo chino y está lamiendo la sangre de esta mochila, ¿no?, que gotea sangre con la bandera de Japón. Esta es otra también de sus ilustraciones. Vemos que es fácil señalar con el dedo al nacionalismo chino como el culpable de esta clase de asesinatos. Explico un poco mi sensación. Creo que aunque la mayoría de la sociedad civil china al final son personas como todos nosotros, al final creo que la mayoría de la gente es gente razonable, sí es cierto que si a nivel oficial se impulsan una serie de discursos donde se refuerza esa enemistad histórica que hay entre China y Japón, o entre China y los occidentales, porque a raíz del siglo de la humillación, pues algo que escucho a menudo es el Pak Wolian Jun, los 8 países que invadieron China, 8 países aliados occidentales que invadieron China en el siglo XIX, ¿no? Ese siglo de la humillación, incluyendo la invasión japonesa, crea un sentimiento de resentimiento que es fácil explotar y que creo que si se sacude el avispero, es fácil que individuos que quizá por otra parte ya estén un poco mal de la cabeza, sean gente irracional, al final pues lleguen a cometer estos actos extremos. Vemos también cómo la reacción en Internet de algunas personas ha sido
repito, mayoritariamente creo que ha sido la de lamentar la tragedia, la de decir que esto no es nacionalismo, esto es una salvajada. Pero hay casos de gente que defiende que lo que hacen estas personas es correcto. Pongo, por ejemplo, la imagen de este hijo de puta para que se le vea bien la cara. Este es un gobernante de una provincia, disculpad, no se traduciría como provincia, pero como una especie de municipio del área tibetana de Sichuan. Se llama Juan Ruyi. Este individuo llegó a comentar en internet que, bueno, que él no ha matado a ningún inocente, este asesino, que al que ha matado es a un japonés. Es decir, explicando su punto de vista en el que ningún japonés en este caso sería inocente. Este hombre pues está teniendo repercusión, creo que ya lo han apartado de su puesto. Era simplemente contar un caso sonado de un personaje pues con poder político, aunque sea a nivel regional, que es capaz de hacer estas declaraciones en internet, y esta clase de comentarios se oyen en internet. Si vais a las noticias y veis un poco la reacción de la gente, aunque creo que mayoritariamente es la reacción que todos esperaríamos de un ser humano con conciencia y con corazón, sí hay un porcentaje de la población que es un nacionalismo extremo donde no lamentan la muerte de este niño japonés precisamente por ser japonés. No quería entreteneros mucho más, también comentar este podcast que me gustaría recomendar, donde se habla del odio a Japón y también pues del acercamiento que está teniendo a nivel político China con Rusia. Es un podcast que en concreto este episodio está relacionado con el tema que estoy hablando, pero en general el Booming Pie es un podcast que recomiendo, que trata temas muy interesantes. Y poco más, me despido y hablaremos de otro tema en otro momento.